Muy buenas noches de viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el espacio del especial y estoy con mis amigos para conversar, charlar, como todas las semanas, y conversar con vos en el chat. Yo sé que los viernes a la noche, que salís, que tenés fiesta, que alguien se casa, que el cumple de 15, que... La verdad que no sé cómo haces. ¿Quién hace fiestas en esta época de nuestra Argentina? No sé. ¿Quién se casa? ¿Quién puede festejar un cumpleaños de 15? Pero bueno, hay personas que pueden, pero con muchos sacrificios y son como nosotros, ¿no? Trabajadores, obreros, con mucho sacrificio. A veces, ahorrando tanto para poder hacer una fiesta a los hijos. Pero bueno, es una satisfacción de algunos. Ahora casarse, no sé. Yo a veces veo ahí, bueno, me estoy yendo por las ramas, porque la verdad que dormí mal, te soy sincera. Luisa, desde Buenos Aires, Argentina, te saluda para este programa y por suerte están mis amigos que me van a cuidar, que yo no diga pavadas. Hola Liliana, ¿cómo estás? Luisa, buen día a todos. Buen día, buen día. Clelia, ¿cómo andás, Clelia? Muy bien, Menos mal. saludo a todos, buenos días. Buen día. Claudio Cruz, gracias, amigo querido, por estar. ¿Cómo estás hoy? Buenos días, pero se me va a dificultar cuidarte que no digas pavadas, porque yo digo pavada habiendo dormido bien, así que imagínate. Sonamos, sonamos. Quédate en este especial porque va a estar muy interesante, parece. Y le mandamos un saludito a Marta González, que se está preparando para una operación, que esperamos que salga muy bien, seguro, seguro, seguro. También le tenemos que mandar saludo a Abelino, el equipo de Conciencia 3.3. Te manda saludo, amigo querido. Ya hicimos un programa especial para Abelino que está internado. Vamos a ver si le hicieron ya la endoscopía es que le tienen que hacer, ¿no? Claudio. Sí, sí. Le tienen que hacer una endoscopía y algunos estudios más, a ver qué pasa. Yo lamentablemente todavía no lo he podido ver por grandes problemas de salud familiar que tengo por acá. Y sí. Hoy lo operan a mi hermano, le mm, van a operar de la cadera, que costó, algún día vamos a hablar de eso, lo que costó conseguir una prótesis Mira vos, en sí, IO. no. Terrible, terrible. Yoma es que tiene OPAMI. No, IOMA. Ajá, sí, sí. Terrible el tiempo que tienen que esperar los pacientes para una prótesis, es verdad. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. ¿M? Todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver, todo se relaciona, digo, ¿no? Y me puse a pensar en el tema de conversación de esta semana. La estupidez humana. Por favor. ¿Cuánta estupidez a nuestro alrededor? ¿Y con qué tiene que ver esto? Y les quiero compartir acá a los amigos y a vos también un video muy interesante de un pensador, un religioso, eh, que habló de la estupidez humana. Vamos a escuchar primero y a ver, y después charlamos sobre esto. ¿Es un problema ético, un problema moral? ¿Cómo se produce? ¿Por qué? La estupidez humana tiene que ver con ser más o menos inteligente. ¿Con qué tiene que ver? Acá vamos a compartir con vos también, que lo estás mirando en el YouTube, este video. Ahí está. El nazi escribió algo que hoy explica al mundo mejor que cualquier analista político. Dijo, la estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad. Se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Era pastor, teólogo y uno de los pocos líderes religiosos alemanes que se opuso abiertamente a Hitler desde el principio. Conspiró para asesinarlo. Fue arrestado, encerrado en un campo de concentración y ejecutado en abril de 1945, 3 semanas antes de que terminara la guerra. Tenía 39 años.
Pero lo que escribió en esa celda sigue siendo lo más lúcido que se ha dicho sobre por qué el mundo funciona como funciona. Lo escribió en 1943, desde la prisión de Tegel, viendo algo que lo perturbaba más que la crueldad de los guardias. Veía cómo Alemania entera, médicos, profesores, pastores, gente educada, gente religiosa, gente que había ido a la universidad y leído libros y criado hijos, había aplaudido a Hitler. Y la pregunta que lo obsesionaba no era cómo fue posible el mal, era cómo fue posible que gente buena lo aplaudiera. Esa distinción lo cambia todo. Bonhoeffer dijo esto: contra la maldad puedes luchar. Puedes denunciarla, resistirla, encerrarla. La maldad tiene una lógica. Quiere algo. Y porque quiere algo, puedes anticiparla. Pero contra la estupidez no tienes defensa. Porque la persona estúpida, y aquí viene lo importante, no es alguien con poca inteligencia. Es alguien que ha renunciado a usar su juicio propio. Alguien que ha entregado su capacidad de pensar a un líder, a un grupo, a un eslogan, a una ideología. Y una vez que eso ocurre, no puedes convencerla con hechos. No puedes apelar a su razón, porque ya no tiene razón propia, tiene la razón de otro. Y aquí viene algo que casi nadie explica cuando habla de Bonhoeffer. Él no estaba hablando de personas ignorantes. Decía explícitamente que la estupidez ocurre más en personas que acaban de adquirir poder social, o que pertenecen a grupos con mucho poder colectivo. Cuanto más poderoso es tu grupo, más fácil es que dejes de pensar por ti mismo. Porque el grupo te da identidad, te da seguridad, te da respuestas. Y pensar por tu cuenta de repente tiene un coste que antes no tenía: el rechazo de los tuyos. El malvado actúa solo. Necesita esconderse, necesita mentir, tiene límites. Pero el estúpido es instrumento de otros. Y lo peor, no sabe que lo es. Se siente convencido, se siente parte de algo grande, se siente del lado correcto. No fueron los monstruos quienes destruyeron Alemania. Fueron millones de personas normales que entregaron su criterio a un movimiento y dejaron de hacerse preguntas. No eran malvados, eran algo peor. Eran obedientes sin pensamiento propio. Y ahora mira a tu alrededor. Gente que repite eslóganes sin saber de dónde vienen. Gente que comparte titulares sin leer el artículo. Gente que odia a personas que nunca ha conocido porque alguien les dijo que eran el enemigo. No son malas personas, son personas que han dejado de pensar por sí mismas. Y no lo saben. Ese es el problema. El estúpido nunca se reconoce. Se siente informado, se siente despierto, se siente más listo que los demás. Y eso lo hace imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué se hace? Bonhoeffer tenía una respuesta, y no era la que esperarías. Decía que la estupidez no se cura con educación, no se cura con información, no se cura con mejores argumentos. Porque el problema no es que la persona no sepa, el problema es que ha decidido, consciente o inconscientemente, que la aprobación de su grupo vale más que su propio criterio. Y eso solo se rompe desde dentro. Con un acto de coraje, no de inteligencia. Con el momento en que alguien decide que prefiere pensar solo a pensar acompañado pero sin pensar. Bonhoeffer escribió todo esto sabiendo que iba a morir. No escribió para publicar un libro. Escribió para que alguien, algún día, entendiera qué había pasado realmente. Y lo que pasó no fue que un monstruo tomó el poder. Lo que pasó fue que millones de personas decidieron que pensar por sí mismas era demasiado incómodo. La pregunta que te dejo es simple. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo dentro de tu grupo que sabías que no iban a aplaudir? Si no te acuerdas, quizás el problema no es que seas estúpido. Es que dejaste de pensar y no te diste cuenta. La estupidez no se cura con información, se cura con coraje. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Voy a comentar algo. Los otros días, conversando con una señora, no voy a dar mayores datos. Ay, eh, discúlpame, entró Martita. Hola Marta, buen Hola, día. ¿qué tal? Estaba escuchando y me reía sola mientras lo veía. Ah, sí, te escuchamos, Lili. Adelante. planteaba
Bueno, la ideología facha de siempre, viste, la defensa de este Sí. gobierno, los planeros, hasta ahora los musulmanes, viste, ahora que Milei está con los sionistas y los musulmanes, viste, bueno, toda la ideología fascista que conocemos. Y Mm. yo pensaba, pero esta no es una mala persona, en relaciones personales, digamos, no es una tipa jodida o con los de alrededor. Y justamente es inamovible en su convicción. Y se me ocurría, me venía a la mente el concepto de Wilhelm Reich, La peste emocional, donde describía absolutamente bien estas personalidades. También lo hizo Freud en algún punto, de la falta de espíritu crítico, de, digamos, de ceder el pensamiento a un líder. Bueno. Este, una de las cosas que ratificaba Wilhelm Reich es que en esta gente que él denominaba la peste emocional, la conclusión está antes de cualquier premisa, ¿no? Por eso no valen los argumentos. Yo digo, a esta señora no la convence ningún argumento, por eso yo no discuto, porque es inconvencible, ¿no? Tampoco la convence la realidad, tampoco la convence la realidad, porque ve la realidad que quiere ver. Entonces, la conclusión, ¿cuál es la conclusión? Bueno, no, pero este gobierno está bien porque sacó a los planeros, los piquetes y viva la gendarmería y bueno, y todo eso, y ahora musulmanes que no son tipos raros y todo. Bueno, entonces, la conclusión está antes. Cualquier argumento, cualquier premisa, no, es extraño, porque ni siquiera la realidad, ni siquiera el hambre, ni siquiera las condiciones materiales mueven lo que nosotros decimos el 30% histórico de fachos en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de esto? Pensaba, autoritarismo desde ya, desprecio por los pobres desde ya, identificación con los de arriba desde ya. Esto dice acá este autor, aprobación del grupo vale más que su propio criterio. ¿Y cuál es el grupo al que supuestamente en Argentina creen pertenecer? Yo insisto, es la ideología de clase media, ¿no? Esto que estamos por encima de los pobres, tenemos determinadas características que nos sitúan por encima de los pobres. El otro día pude ir a ver a la Universidad de Salta una conferencia de Franco de Ledone, que estuvo acá de visita en la Argentina. Es un argentino, doctor en comunicación, que trabaja en la Universidad de Berlín. Estuvo en SAM, muy interesante Ah, siempre, lo sí. que plantea. Y se planteó, bueno, quedó circulando ahí como que la gente cree en la democracia en este momento, ¿no? La pregunta. Parece que la democracia ya no es un valor, parece que no hay creencia en la democracia y si no es democracia, ¿qué es? Y el Sí. tema de la identidad. Esto para pensar, para seguir pensándolo. El tema de la identidad. Él dice, por ejemplo, o decía que acá en Ujú. Argentina Milei ganó con ese 30% de fachos históricos que apoyaron la dictadura, Menem, etcétera, etcétera. No sé si Menem porque era peronista, y son antiperonistas y racistas. Y alrededor hay un montón de gente estúpida que no sabe ni a quién votó, digamos, que no sabe ni a quién votó, aglutinado o tironeado por ese 30% de fachos históricos. Pero yo me quedé pensando con el problema de la identidad. ¿Qué pasa acá con la identidad? Digamos. Es una cuestión de... Busca en la aprobación del grupo la identidad. ¿Qué nos pasa Sí, a nosotros? Porque al principio yo pienso en Argentina, ¿no? Es sí. como los mandatos familiares, Lili. Es una cuestión de identidad y de pertenecer y no contradecir el mandato. ¿Me escuchás o no se Sí, te escucha? escucho, Es sí, una sí. como una comodidad de pensamiento. A ver, Más Es que como, comodidad, es la necesidad de identidad. Es decir, si pienso distinto, no pertenezco al grupo
y no tengo identidad. Es como el adolescente que todavía necesita el grupo para Ahí está. conformar su identidad. La identidad se va armando. En la adolescencia es un momento en que necesitan mucho del grupo para armar la identidad. Eso. Es una actitud infantil y adolescente Mm, donde se identifican con un grupo, como dice Lili, por características con las cuales se sienten identificados o quieren estar identificados, pero no pueden tener características propias, porque si tienen características propias quedan afuera. claro, es Entonces, como que ni nuestro pueblo en realidad se quedó en la adolescencia, un pueblo adolescente. yo creo Por que sí. Dios. Y son como los Terian, ¿viste? Que son hombres, pero se identifican con los perros, entonces van y se disfrazan. Y así son los pobres que se identifican con la clase alta y van a comer asado de burro después. Por favor. Hoy estamos charlando sobre la estupidez humana y en el especial, ¿y vos qué pensás? Ponenos ahí en el chat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, con los argentinos? ¿Qué pasa? Estamos en esta parte adolescente, no hemos crecido, no hemos evolucionado, no somos adultos, no somos un pueblo adulto, por favor. ¿Y vos, Clelia, qué pensás de la estupidez humana? Y no tengo seguro el problema porque en realidad soy una persona que Ah, vivo saca la dudando. cámara, Clelia, si te escuchamos, si no se escucha cortadito. Ah, tenés razón, Sí. perdona, Ujú. ahí está. Sí. Este, pienso que encontrarle sentido a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de organizarnos, y cuando digo nuestra, hablo en general de todo el mundo, ¿eh? No solamente de la Argentina. Es muy difícil, es como dice Borges, un laberinto. Ajá. Encontrar el hilito que Sí. nos lleve a soluciones reales y verdaderas es muy difícil, se va cometiendo errores todo el tiempo. Es cierto que la gente prefiere dejarle la responsabilidad de resolver las cosas a otro y no elegir por sí mismos, pero es que está todo organizado para que sea así. No hay más Claro. democracia directa. Este, es- no solo es más cómodo personalmente, te lo hacen sentir así. Y a veces es directamente peligroso pensar por cuenta de uno. Claro. Cuando ya está armado un sistema autoritario, como decía el pensador pobre, este pensador que lo mataron 3 semanas antes de que termine la guerra, Ujú. este, hablar, te Claro, queda pensar en silencio, eso te queda como libertad. Pensar en tu claro, casa en silencio, igual con decir cosas fuera de tu casa. Claro. Podía ser muy peligroso. Sí, Este, y eso sucede en muchos sistemas. Y claro. a veces no es solamente una cuestión de estupidez. Mm. Este, hay una obra de teatro que se llama Los intereses creados, que en sí. su tiempo dio mucho que hablar, Sí. Mm, y el núcleo central de un sistema en donde uno nazca, porque el sistema ya está hecho cuando uno nace, Mm. en mm. que uno nazca y se críe y te laven la cabeza desde el colegio y te dé respuestas a los problemas Y no te vitales hagan pensar, Clelia, desde y el no te colegio, hagan que no te pensar, hagan pensar que te den todo servido. los bocadillos hechos ya, los bocadillos de... Claro. Sí. Entonces ya está, Mm. este, es el núcleo de ese sistema, es siempre una corte de grupos que manejan intereses, Está bien. intereses Mm. muy, muy materiales, muy Sí. concretos. Este, pienso en eso. Podemos ponerle como nombre estupidez, usando la palabra estupidez en un sentido muy extendido, porque la palabra estupidez creo que
científicamente tiene un solo sentido, es una situación de gente enferma. Claro. Clelia, le contamos a Marta que cuando ella estaba entrando estábamos viendo un pequeño video de 4 minutos Sí, sobre Sí, lo que este pensador, un lo conozco, lo religioso. conozco. Sí, sí, lo vi todo yo Ah, antes, ya lo había perfecto, visto. yo Martita, también lo vi, perfecto, es ¿no? Y hermoso. cómo él habla este tema, ¿no? De la estupidez. Ahora, fíjate cómo este joven, porque murió a los 39 años, murió. Claro, Entonces, lo por mataron. pensar diferente, ¿no? El valor que tuvo de enfrentarse a Hitler y tramar la muerte, que fue fallido el acto, o sea, esto por ahí Claudio lo tiene más claro. Allá fue un intento fracasado de asesinar a Hitler, allá por el 44. ¿M? Sí, sí. Claro, pero Después, Luisa, ahí hay dos cuestiones. Una es que vos pienses, lo digas, lo milites, lo pelees. Y otra cosa es que no puedas pensar siquiera, que claro. no entiendas lo que está pasando porque no querés pensar. Son dos cosas diferentes. Uno es protegerse de alguien que te está atacando por pensar diferente. Y otra cosa es no poder pensar diferente por perder, si no perdés la identidad. Es más grave todavía, porque vos podés pensar y no decir lo que pensás, pero Pero podés saber que... justificar lo injustificable, Marta, llegar Y hasta bueno, eso. bueno, ahí está la estupidez. Por ejemplo, vos ves una persona con una motosierra en la mano diciendo voy a destruir el Estado. Mm. Y vos podés no decir nada y no votarlo. Listo. Pero si vas y lo votás es porque no pudiste cuestionarte y pensar que esa persona no está bien. ¿Por qué es, Claudio? ¿Vos qué Sí, pensás? pero eso no es estupidez, Marta, eso es ser boludo, son dos cosas diferentes. Sí, yo Vos sabés que, coincido, compañero. vos sabés que, por ejemplo, una persona que después explicó a Bonhoeffer, este, dijo que hay una diferencia entre el bandido y el estúpido, porque el bandido es el que hace las cosas mal para su provecho, y el estúpido es el que hace las cosas mal porque las hace mal y no le Sí, sí, interesa su propio provecho, ¿no? sí, sí, Este, tal cual. esa es la gran diferencia, es una cosa interesante. Vos sabés que el general Belgrano había dicho que un país no merece ser independiente si no concibe sus propios insultos. Y Ajá, nosotros hablamos del boludo, ¿no? Del que es llevado de la oreja por el poder para todos lados, ¿no? claro. El que no tiene su propia identidad, como decíamos recién, que se identifica con la clase alta y después va a comer asado de polenta. Ese es el estúpido, el Mm, que es llevado de la oreja, ¿no? Claro. En la guerra de la independencia, a los negros, a los esclavos y a las personas sin importancia, digamos, para esa época, se los ponía en la primera fila y como no alcanzaban las armas, se le daban una bola atada a un tiento de cuero, ¿no? Y revoleaban la bola y eran los primeros que mataban. Ellos también matarían a algunos revoleando una boleadora, así, ¿no? Y por revolear una bola de cuero enrollada, de piedra enrollada en un cuero, el que revoleaba la bola era boludo. De ahí viene la Ah, mira. palabra boludo, el Ah, mira primero en O sea, vos. ser fusilado, el los que primero van en al ser frente. matado, ¿no? Mira, Ah. de ahí viene. Este, Ay, los que hay que van al frente. explicarle Y bien después a son los los estúpidos chicos, de la Claudio, actualidad, eso porque de, nos explican lo de boludo, porque los Hay que chicos lo los usan chicos, mucho, ¿viste? Che, bolú, hablan 4 palabras y No, los bolú, chicos bolú. usan bolú, Sí, claro, formaron la falta el infantería de nuestras porque tropas no está fino. libertadoras, ¿eh? A ver No hay qué que dice olvidarse de El Clelia, eso. que... estúpido es aquel que dice que la libertad avanza y lo único que avanza es que nos maten a golpes cuando vamos a pedir por los Oh, jubilados, por los discapacitados, ¿no? ujú. Para ahí no existe la libertad, es la libertad de obedecer lo que ellos te dicen. El que tiene la libertad de obedecer al poder, ese es un estúpido.
Ay, Dios. Ayer mi Este, compañera no sé de... si alguna recordará, o lo vio, yo sí lo recuerdo, pero por la edad que tengo, pero los demás lo pueden haber visto escrito. Perón habló de este tema. Perón Mm. decía que prefería un malo a un estúpido, porque el malo es malo de a ratos, decía. A veces hace cosas buenas, pero el estúpido es estúpido todo el tiempo. Él lo tomaba en este aspecto. Ah, sí, y viste que Bonhoeffer, el pensador que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Que pone en la balanza y como que la estupidez, ¿no? Pesa Es, más, como que es más peligrosa que la maldad también, porque debe hacer es, esa. es impredecible, estupidez. En cambio, la maldad más o menos sabes lo que el otro quiere hacer. Es verdad. Por eso. Porque vos al malo más o menos tenés idea de lo que quiere hacer. Pero el que es tonto no tenés idea de lo que va a hacer. Pero además es persistente en su conducta. Claro. A Qué eso se peligroso. refería. Él marca varias Bien. cosas, marca de que se maneja solo, marca de que tiene claro qué es lo que quiere, que tiene maldad. Entonces es posible de imaginarte lo que va a hacer y defenderte. En cambio, con el estúpido no sabés lo que va a hacer. Entonces no tenés idea de cómo protegerte de la estupidez. Claro. Está Eso, bien lo que eso Sí. llevado al plano religioso, porque Bonhoeffer era pastor luterano, ¿no? claro, era religioso. Podríamos comentarlo desde el punto de vista de que el luteranismo surge diciendo que todo el mundo, por ser humano, solamente por ser humano, hombre, mujer, tiene la capacidad de interpretar lo que Dios quiere de él, ¿no? Y Claro, hay iglesias todavía, sobre todo las sectas y otras iglesias mayoritarias, que dicen que el hombre no puede interpretar, claro. sino que tiene que ser interpretado, ¿no? Mm. Así que esas personas que dicen yo no creo en la libre interpretación de lo que Dios quiere, te está diciendo que él no piensa, sino que es pensado. Y de esa forma dejamos de ser sujetos para ser sujetados. Y eso es lo que quiere el poder. Un montón de estúpidos. Los que votaron y apoyaron a Hitler eran estúpidos. Hitler no era un estúpido, era un vivo barba, era un bandido, era una persona que usaba la maldad Mala. Ahí para... tenía maldad el tipo. Claro, claro. Maldad, tenía todo junto. Tenía un resentimiento y eso lo manifestaba en la gente. Claro. Sí, sí, un ¿De quién Sí, caso. un hablan? resentimiento que venía desde el Tratado de Versalles, que era un resentimiento que tenía toda la población alemana. Porque no estamos hablando de Hitler. Hitler era el emergente y todos esos estúpidos estaban por debajo del agua, pero la enfermedad era la misma, ¿no? Era Sí. la angustia de no haber vencido la Primera Guerra Mundial Ujú. y era esa represión que tenían adentro que los llevó a buscar un dictador como Adolfo. Eso es lo que dice Eric Fromm. Y a mí Ah, Y Dietrich estaba leyendo que venía de una familia, creo que su padre era psiquiatra, psicoanalista, y ¿quién? Dietrich Bonhoeffer, el, el pensador, sí, el padre era psiquiatra y psicoanalista. Había sí, estudiado sí, Bueno, psicoanálisis y después estudió por algo manejaron a la psiquiatría. población. El hermano mayor era, no sé si abogado, y el menor contador. claro, y por eso este pensador tenía su pensamiento propio, digamos, ¿no? Su lectura de la realidad, además una fe religiosa muy importante y muy fuerte. Leí también que sus últimas palabras a los 39 años, cuando murió en la horca, ¿no? Fueron, este es el fin para mí el principio de la vida. ¿Mm? El cadáver de Dietrich Bonhoeffer fue incinerado, dice la historia. Luisa, eso que dice esto, que él escribe y los dibujitos que hace,
si uno lee psicología de las masas, ahí está explicado todo eso. O sea que Claro, ahora que entiendo esto que vos decís, que tenía una familia de psicoanalistas, han leído el tema. claro, por supuesto. Teníamos dos audios. Si quieren podemos escuchar uno de ellos. A ver, lo voy a poner desde acá porque hoy el compartir pantalla no me sale, pero acá se va a escuchar, ¿verdad? Luterano, teólogo y disidente antinazi Dietrich Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado por la Gestapo. En el transcurso de su cautiverio, que se prolongó durante 2 años, reflexionó acerca de la evolución de su país y de cómo era posible que un pueblo como el alemán, tan amante de la cultura, la ciencia y el arte, tan supuestamente civilizado y cultivado, hubiera no solo permitido, sino también propiciado y celebrado que Hitler alcanzara el poder absoluto sobre sus vidas. Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión de que más allá del contexto económico y social, la causa principal era la estupidez, un enemigo del bien mucho más peligroso que la malicia. En una carta dirigida a 3 amigos suyos, explicó sus reflexiones. Uno puede protestar contra el mal, escribió. El mal puede exponerse y, si es preciso, prevenirse mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, contra la estupidez estamos indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Por ese motivo, según Dietrich Bonhoeffer, hay que tener mucho cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean argumentos que contradicen sus creencias. Por un lado, nunca los creerá. Siempre se mantendrá firme en su opinión, por muy claras que sean las pruebas de que está equivocado. Y en el caso de que sea tan terriblemente obvia la veracidad de los argumentos contrarios que resulte imposible negarlos, simplemente les restará importancia o los ignorará. Por otro lado, y aquí viene lo más importante, es peligroso e insensato, según defendía este pensador, intentar persuadir a un estúpido con razones, porque éste se irritará fácilmente e intentará... Ya sabemos, lo Lo que tenemos decía claro, Lili. lo tenemos claro eso. Creía que se tratase de un defecto intelectual, puesto que conocía a personas con una inteligencia notablemente ágil, pero estúpidos, así como a gentes a las que describiría como intelectualmente bastante aburridos, pero que no tenían ni un pelo de estúpidos. Para él, la estupidez es un defecto humano de la personalidad, no de sus capacidades. Tampoco es un defecto congénito, sino que cualquiera podemos volvernos estúpidos en determinadas circunstancias. Tal cual, tal cual. ¡Ay, Dios! Es No estamos terrible. ajenos, no estamos ajenos al tema. Claro. Eso es Sí, interesantísimo porque nos previene de algo. No es Ajá. una enfermedad congénita, es una construcción. Entonces, todos podemos Claro, agarrarnos ese virus de la este estupidez, virus. ¿no? No se trata de que vos estés estúpido porque el papá era estúpido. Estemos siempre con el dudómetro en el bolsillo, con la antenita de vinil Sí, presente para que no nos agarre ese virus. Claro, yo creo es que es decir, que la palabra porque no estupidez, crecemos. Porque, a ver, hemos pasado por la adolescencia, necesitábamos un grupo de pertenencia, todo bien, ¿no? Pero a ver, crecé, gente. A ver, date sí, cuenta, pensá. Y me hace pensar mucho en el aula, Marta. Todo lo que sí, decimos acá, todo lo que sí, decimos, me hace pensar en el aula. Cuando yo seguro, entro al aula y tengo estudiantes sentados ahí, me da cosa claro, cuando me dejan hablar mucho y nadie me discute. claro. ¿Entendés? Yo siempre lo Ajá. primero Algo que... interesante decía la Claro, señora esta, que hablaba de, que no se los puede convencer con argumentos.
Y es totalmente lo contrario, no solamente que no lo podés convencer con argumentos, sino con cuanto más argumentas, más estúpidos se ponen. Ay, Sí. sí, eso Vos le es lo que... decís algo y dices, hay que darle tiempo. No, pero escúchame, ¿no ves que está pegándole a los jubilados? Sí, pero hay que darle tiempo. Y no salen de ahí, y más duros se ponen. Entonces, yo diría que ni argumentar con esa gente, ¿no? Es Ahora, gente que No, lleva una oreja, no es gente mala, ya lo dijo, no es gente sin estudios, no es gente mala, es gente que la han convencido de que hay que ir tras el poder, ¿no? Y que hay que Claro, sujetarse. pero escúchenme, en esa palabra estupidez confluyen muchas cosas, ujú, no solamente la búsqueda de identidad, confluye cierta manera de ver la realidad, ciertos datos que la realidad le da, ciertos mm, datos falsos que a veces son dados adrede, a propósito, los que facilitan ciertos datos a la cuando, población, porque estamos hablando de un problema de masas, como dice Liliana, los que facilitan ciertos datos a las masas y los convencen, como dice Claudio, lo hacen a propósito. Por eh, ejemplo, el otro día estaba escuchando que bajó la pobreza en la Argentina. Hay mucha menos pobreza que antes, con datos que evidentemente son falsos. claro, pero claro. Clelia, cuando te dan datos contradictorios, da lugar a que la gente elija el dato que lo convence o más le gusta. Entonces se identifica con ese dato y desconoce y no registra el otro, porque si vos escuchás los discursos, en el discurso te están dando muchos datos y datos contradictorios. Y hay Sí. una parte, entonces eso es lo que hace que pase esto. Porque si fueran datos precisos y no contradictorios, vos podés agregarte al dato o no. Pero cuando te dan los dos, hay una parte que se une a uno y otra parte que se une al otro. Entonces de esa manera se disocia, se divide y triunfarás. Claro, sí, ahora yo tengo Claro, dos pero minutitos fíjate más, que para escuchar. ¿Cómo, el otro Clelia? día escuchaba que la canasta familiar ha descendido en su valor. Y decía, pero ¿cómo puede ser esto si cada vez que vamos al mercado, hacemos un pedido al mercado, está todo más caro? Entonces me explicaron, no, hacen entrar en la evaluación de los gastos de la familia, cosa que nadie compra. Por Claro, ejemplo, qué sé yo, una caña de pescar para pescar trucha. Lo estoy inventando en este momento. Ponele, claro, Incluyen cosas que no entran en el común de la gente, que no han subido de precio o han incluso bajado. Por lo claro. cual las cifras a veces no son las discutibles, son cómo se las conforma. Hay Pero es que maneras muy tramposas para conformar más eso. bien, Este, mienten. de manera que el engaño sí es consciente. El engaño es consciente y pero la traficado desde macana es que arriba. lo cree, Clelia. Estamos en Yo quería manos de decir un una cosita poder muy que chiquita. además de tener, es malicioso, es asesino, Malicioso, esa es la palabra. y está la estupidez nuestra de haberlo votado. No, yo no lo voté, pero tengo dos Yo minutos más antes tampoco. que se termine el programa. Una Eh, cosita chiquitita, Luisa, ¿puedo y dale, decir? dale. Algo de que dijo Clelia que es maravilloso, que te introduce en la caña de pescar para que no haya inflación, ¿no? Claro. Y hay dos tipos de estúpidos, los que creen eso Claro. y los que están en contra de eso y defienden al gobierno anterior que ponía los tomates en verano y sacaba los tomates en invierno para que no haya inflación. Era lo mismo, Claro, era lo mismo. Todos manipularon, claro. pero hay algunos que se oponen porque se opuso
la mayoría y ellos también se oponen, ¿no? Esa. Eso hay que tenerlo en A ver, cuenta. puedo agregar algo, pero aquí el fenómeno Yo te raro, escucho muy bajito, Lili. Yo a lo escucho ver, bien. Sí, sí, se escucha Bueno, bien, pues, dale. aquí el fenómeno raro o el fenómeno a estudiar es cómo podés creerle más a las palabras o a los datos que a tu propia experiencia. Claro. ¿Me entendés? Que a lo que te pasa de ir al supermercado y hacer las compras. Y a veces y sucede eso, que se le cree más al relato que a lo que vos vivís. Ahora, yo a mí me asombra, por ejemplo, no con todos los gobiernos estuvimos mal, los jubilados siempre ganaron mal, y no es cierto, yo que soy peronista, ganaba mejor con mi sueldo y mi jubilación con los gobiernos kirchneristas. Es decir, Claro. crees más a las palabras, al relato que a tu propia experiencia, que de alguna manera también tergiversó tu memoria, porque vos no te acordás de lo que cobrás Pero hace 15, claro. 10 años atrás y lo que Extraño. cobrás ahora. Es un fenómeno extraño. Y otro tema que es interesante, pero creo que hoy no vamos a poder verlos, la identificación. ¿Qué es? Es el proceso psicológico que corresponde a la imitación. Primero vos imitás, después vos imitas a mamá o a papá o al hermanito o al tío y luego eso se hace interno y se forma el proceso de identificación. Mira. Esa posibilidad de identificarse con el opresor o con el oprimido se gesta en la primera infancia Claro. y a las diferencias al interior de la familia. Porque la identificación es primaria en la familia. Entonces, si vos tenés, ponele, no sé, hay que buscar múltiples ejemplos, pero si vos tenés un papá o una mamá autoritaria y te identificaste con ella, chau, ya ahí tenés el rasgo que va a permitir identificarte con un Milico o con un Milei. Ay, qué importante eso, chicas. Vamos. Claro, lo que pasa es que Lili, hay etapas de la identidad donde la identificación es masiva. Cuando la persona no evolucionó, hace identificaciones masivas. Entonces, la otra identificación es parcial, te permite hacer crítica. Ay, ¿qué pasó? Estás bien, Sí. Martita, te estamos Exactamente, escuchando. Ah, bueno, decía que exactamente. cuando la identificación es masiva es cuando te identificás y no podés ser vos mismo. Adoptás al otro totalmente, que es en los primeros tiempos, el bebé hace eso, pero después vos tenés Dios. que ir viendo y diferenciando y tomás parcial lo que te interesa, lo que querés, te vas armando tu propia personalidad. Hay personas que no pueden y quedan con identificaciones masivas, se identifican de esa manera. Mirá Sí, vos. pero acá Entonces, estamos, acá o en Alemania, medio país o más de la mitad del bueno, país. ¿Se Claro. hace acuerdan falta, que María Elena Walsh decía que este es un país jardín de infantes? ¿Se ¿Te acuerdan de acordás? eso? Claro. Ahí tenía está. Ahí razón, está. tenía razón. Hace Bueno, falta más trabajo con salud mental, Lili. sí. Sí, Bueno, centrado en la infancia y en la adolescencia. bueno, Sí. escuchemos 2 minutitos más de lo que pensaba y decía y escribió Dietrich Bonhoeffer. Ay, qué bien que me sale. Sí, lo pronunciaste bárbaro. Empezar con una persona estúpida, escribió Bonhoeffer en su carta. Uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su mismo ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver que es malo. Esto es lo que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos, explicaba el disidente antinazi. Para finalizar, Bonhoeffer añadió un punto optimista al precisar que todas estas reflexiones acerca de la estupidez nos prohíben por completo considerar a la mayoría de las personas como estúpidas en cualquier circunstancia. De hecho, quienes se han vuelto estúpidos al encumbrar al poder a un líder o un partido que abusará de ese poder, son recuperables. Pueden liberarse de su estupidez y llegar a recuperar el pensamiento propio. Pero según el pensamiento propio. Pero según él,
Esa liberación interna solo es posible precedida de una liberación externa. Cuando se derrumba un régimen dictatorial, por ejemplo, la población por fin es libre de volver a pensar según su sabiduría y criterio personales, ya que mientras permanezca sometida a un poder coercitivo, las circunstancias sociales les impulsarán a asumir como propias las ideas y los argumentos de la autoridad para sobrellevar el dolor que produce el conflicto interno cuando hay una falta de coherencia abismal entre nuestros pensamientos y nuestros actos. Me pareció interesante esta partecita, ¿no? Como dice que puede ser recuperable, pero siempre y cuando ese poder se derrumbe. Y porque está como cegado esa parte de la sociedad, no puede pensar y está con ese poder que lo domina. Bueno, vamos a ir cerrando este programa, ¿qué les parece? Con el cierre, Claudio, algo para cerrar. Sí, yo quisiera terminar contándoles un video que vi el otro día que me mandaron unos amigos, ¿no? Un japonés que vino a vivir a Capital Federal y decía, cuando yo llegué, así hablaba mal, ¿no? Hablaba traducido todavía. Cuando yo llegué a Argentina, no quería ser diferente. Entonces a uno le pregunté y le dije, decime, ¿cuál es el nombre que más se usa en Argentina? Pedro, le dijo, podría haber dicho Juan, que yo. Entonces, dice, yo me di cuenta de dos cosas, que la gente en la calle te pregunta, ¿cómo te llamás? Y después te pregunta de qué equipo sos. Entonces yo empecé a escuchar que todo el mundo decía Boca, 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 Boca. Claro, se mudó cerca de la Boca, ¿no? Boca, Boca, Boca. Entonces dice que cuando la gente le preguntaba, che, Ponja, ¿cómo te llamas? Pedro. ¿Y de qué equipo sos? De Boca, decían. Entonces, todo el mundo decía, bien, bien, el Ponja es de Boca, ¿no? Así que él logró ser aceptado en la comunidad Mira, por hacer lo que la mayoría hacía o por aceptar lo de la mayoría. mira Como vos. decían los tuits, tenían esa canción que decía los tuits, Gardel y Perón. Son las tres cosas más conocidas, bueno, ahora Maradona y Messi, y de eso hay que abrazarse para ser un buen argentino, de lo que todos creen. Y en eso que vos decías, cuando se derrumba el poder, yo creo que ahí se equivocó Dietrich Bonhoeffer, porque cuando se derriba el poder, el estúpido se agarra del poder que viene. Ahí De está. eso, tantos peronistas votaron a Milei. Sí. ¿Por qué? Porque hay que agarrarse de lo que venga, ¿no? Hay que Vos agarrarse de sabés, lo que venga. gracias. No eran kirchneristas, que Sí, eran estúpidos. claro. Entonces, Sí. ahora viene, no sé quién, Berman, y ya va a haber un montón de gente que votó a la ultraderecha que va a votar a Berman, tal vez porque hay que agarrarse del primer salvavidas, lo primero que vida. Vos sabés, Claudio, me hiciste pensar a una estudiante que tengo, una señora que empezó hace poco, una señora mayor. ¿Y cómo te llamas? Y le digo, y me dice, ñata. ¿Ñata te llamas? Va, ñata me dicen. ¿Y cómo te llamas? Fidelia. Qué hermoso nombre, le digo. ¿No? Qué hermoso nombre, pero, o sea, para mí es Fidelia, la nombro Fidelia y ese es el nombre. Y ella, como todos le dicen ñata, ¿cómo te llamas ñata? Me hizo acordar eso, Claudia. Lili, nos vamos yendo, una despedida, un Y cierre. a mí me gustaría recomendar dos películas que se tendrían que ver en los últimos años de la primaria, en el secundario, en el terciario, en la universidad y hacer debates sobre las mismas. Yo de hecho la daba en el terciario, toda en realidad. Una es La Ola, está basada en un experimento que se hizo en el año 1967 en Estados Unidos y que es un docente que va cambiando las características y se torna autoritario, entonces ahí se ve como el proceso, cómo los alumnos van apoyándolo o no, o criticándolo, las distintas posiciones subjetivas que van tomando los alumnos y cómo se transforma él y transforma al grupo
con la vestimenta igual y bueno, y con ejercicios iguales en un profesor autoritario. Es Mira, excelente. Aparte está basado en un elemento científico, que se realizó en Estados Unidos dentro de la psicología social. Y la otra película es La Caída. la La caí. Caída es la que muestra los últimos momentos de Hitler y del séquito que lo rodeaba en su búnker, ¿no? Y cómo recién ahí, que está escrita, creo que basada en un libro escrito por su secretaria personal, que recién Sí, la empieza a vi, mover dos neuronas cuando el tipo ya estaba desbordado claro, prácticamente al borde de matarse él y el suicidio que se hizo de que entraran los soviéticos, ¿no? claro, muy Bueno, son, interesante, sí. porque hay que trabajar en las aulas, pero claro, ¿quién va a trabajar los maestros fachos? No, pero hay de los otros también. Hay que trabajar en las aulas. ¿M? Hay Sí, que trabajar total. en las aulas y en algún momento los otros van a cerrar el pico, ¿no? En algún momento, aunque sigan pensando lo que piensan, no lo van a decir, porque da vergüenza las cosas que dicen, da Sí, vergüenza. tal cual. Clelia, un cierre. Ah, bueno, como siempre en estas audiciones se aprende muchísimo Ujú. y los temas que tocamos siempre dan para más, para dejarlo a uno pensando, Sí, para continuar con ellos. Es muy interesante el tema de hoy, porque sí. tiene muchas puntas, así que seguro que lo vamos a tocar alguna otra vez, aunque sea tangencialmente. Bueno, muchas gracias por todo. A Gracias, vos, Clelia. Luisa, a A la mí me radio en quedó, general. ¿sabes qué, Clelia? Me quedó y me lo anoté acá, el tema de la identidad. ¿Cómo formamos los seres humanos nuestra identidad? Me parece que ese es un tema fundamental para otro programa. Martita, un cierre, por fin. Sí, yo lo que agregaría es lo de las escuelas, ¿no? Lo importante que es Sí, hacer pensar a los alumnos, que ellos analicen, que lean, que busquen, que opinen, que saquen conclusiones, no transmitirles la idea de uno, sino hacer que piensen. es, Entonces, con ese modelo de pensamiento pueden analizar a todos los maestros y a todo lo que leen y todo lo que escuchan. claro que sí. Ese Bien, trabajo. muchísimas gracias, Martita, muchísimas gracias, Lili, Claudio, Clelia, un gusto conversar con ustedes y a vos que nos estuviste escuchando, sintonizando y charlando con nosotros en el chat. Nos vemos la semana próxima en el especial. Bye bye.